derecho a migrar que tenemos, más allá de estas determinaciones y construcciones sociales que son las fronteras, la soberanía y los estados-nación, ¿no? Entonces, me gustaría como dejar eso primero como asentado. Yo hice una participación, se las voy a leer, voy a tratar de ser, se las leo, la participación que tengo, y obviamente voy a hacer unos pequeños ajustes también en la lectura para que pueda ser también, para que me pueda dar a entender de una mejor forma, ¿no? Una manera más didáctica. Y bueno, entonces yo voy a hablar a grosso modo sobre la movilidad humana en México en un contexto con el COVID-19, ¿no? La movilidad humana es un derecho universal contemplado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso, la mayor parte de las personas aquí presentes lo tienen que recordar, ¿verdad? Lo recordaremos. Este artículo 13 señala, abro cita, toda persona tiene derecho a circular libremente, a elegir su residencia en el territorio de un estado, y tiene otro punto, el cual señala que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, a regresar a su país. Cierro cita. En ese sentido, los Estados-nación establecen las restricciones administrativas y migratorias para regular la entrada y salida de las personas en sus territorios, de conformidad con esa construcción social llamada soberanía, ¿verdad? En particular, nuestro país, México, tiene contemplado esta regulación en el artículo 11 constitucional, ¿no? Que establece, recordaremos a todos los que tenemos una formación jurídica, que es el derecho, le denominamos de una forma resumida como libre tránsito, ¿verdad? Dice textualmente que tenemos derecho para entrar a la República, salir de ella y viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Sin embargo, la otra parte de ese primer párrafo va a señalar los aspectos restrictivos de esta movilidad, ¿no? Dentro, o de este libre tránsito, ¿no? Como podemos leer, el libre tránsito en ese artículo está acotado a 4 aspectos, ¿no? Procedimientos jurisdiccionales, asuntos en materia penal, civil o administrativa, gestión migratoria y finalmente, que este es el aspecto que vamos a tomar en cuenta, la salubridad general de la República, ¿no? La pandemia de COVID-19 en nuestro país confronta de manera directa los dos últimos aspectos a través de las restricciones migratorias internas e internacionales que se imponen a fin de prevenir, ¿no? Y esto vamos a ponerlo entrecomillados, y contener la propagación de este letal virus, ¿no? Esto resulta paradójico en un país tradicionalmente expulsor de personas migrantes como es el nuestro, ya que alrededor de 12 millones de mexicanas y mexicanos viven en el extranjero. 97% de esta población, recordarán ustedes, radican en los Estados Unidos de América. De ahí la tradición centenaria que tenemos de migración hacia Estados Unidos. Por otra parte, nuestro país se convirtió en las últimas décadas en un país de destino de personas migrantes que buscan la protección internacional a través de lo que se conoce como el derecho al asilo, ¿no? Este derecho también contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 14 y por primera vez regulado por el Sistema Mundo después de la Segunda Guerra Mundial a través de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que es la instancia que depende de la Secretaría de Gobernación, que se encarga de reconocer el ejercicio de este derecho a nuestro país, reconoció la condición de refugiado en México a 8,975 personas en 2017. Pero imaginémonos que esta cantidad se duplicó en el 2019 a 27,033 personas con esta condición. Y se le otorgó la protección complementaria a 5,815. Cerramos el año del 2019 con alrededor de 70,000 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Si ese número lo contrastamos con el 2013, recordaríamos que ese año del 2013 alrededor de 1,200, 1,300 solicitudes se iniciaron. Es decir, pues estamos hablando que aumentó casi 67 veces esa cantidad, ¿verdad? Es relevante resaltar que en un escenario nacional donde se presentan múltiples flujos migratorios, la irrupción del virus SARS-CoV-2, justo este virus que produce la enfermedad COVID-19, generó una serie de medidas que restringieron el ejercicio de derechos de esta población. La epidemia, fue decretada por la OIM como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30
de enero del 2020. Y para el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia. Por consiguiente, siendo la gravedad del virus y los síntomas que provocan al cuerpo humano, los países han adoptado por tomar medidas sanitarias con el fin de proteger a la mayoría de su población. Medidas que parecían al inicio temporales son ahora, después de, y ya vamos 9 meses, casi 10 meses, el modo de vida de toda una nación. Así pues, el COVID-19 vino a cambiar el curso de los países, la economía, la vida de sus personas nacionales y obviamente de las personas internacionales o extranjeras que están en nuestro país. Es importante recalcar, que las medidas de seguridad sanitaria se han implementado en nuestro país no son novedosas y no tienen un parangón histórico. Son novedosas y tienen un parangón histórico, ya que la última pandemia que se presentó en el mundo fue a principios del siglo XIX con la conocida gripe española. Y fue a finales de la década de este siglo XXI, en el año 2009, cuando apareció la influenza H1N1. Este virus impactó a 74 países y causó 16,000 muertes en todo el mundo. En México fueron 70,000 casos confirmados en ese entonces, en 2009, y alrededor de 1,000 muertes. Si lo comparamos ahora con las 10,000 muertes que tiene nuestro país por la enfermedad de COVID-19, pensaremos que no tenía parangón lo que sucedió con la H1 con esta, ¿no? Y esta pandemia no se compara con la actual del COVID-19, ¿verdad? Dado estas cifras, se han tenido que implementar las medidas de seguridad y restricciones en todos los sectores, en particular en el sector que nos ocupa en este panel, que es la movilidad humana, ¿no? O la migración. Y ya lo mencionó la compañera que me antecede, les documentó a través de sus diapositivas cuáles han sido las acciones emprendidas por las distintas dependencias federales para poder hacer frente a esta pandemia, ¿no? Yo me voy a concentrar en 2 de los acuerdos. El primero de ellos que señala es el acuerdo por el que se dan a conocer los días que se suspenden plazos y términos aplicables a los trámites y procedimientos administrativos, substanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores con motivo de la contingencia, que de manera muy general son 3 aspectos, ¿no? Por una parte, se suspenden los plazos y términos aplicables a los procedimientos administrativos y ante los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otra, también se suspendieron los servicios consulares, ¿no? Que tiene que ver con las oficinas en México y en el extranjero. Y finalmente, la certificación de firmas de documentos, ¿no? Digamos que esto, de manera muy, muy general, se trató ese acuerdo. Y el otro que también nos compete propiamente por la materia administrativa, pero también la materia del derecho internacional de refugiados, pues es el acuerdo por el que se establecieron la suspensión de plazos y términos legales en los trámites de la Secretaría de Gobernación. Y propiamente, obviamente, dado que del propio Secretaría de Gobernación se substancian, están dentro de esta política migratoria y en materia de asilo, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que tiene la titularidad de Alejandro Encinas y que se desprenden estas 2 instancias, ¿no? Por una parte, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y por otra, el Instituto Nacional de Migración. Dejaron de realizarse, se suspendieron los plazos, obviamente, y de substanciarse trámites administrativos y en materia de asilo, ¿no? Y en este sentido, indicar que, salvo el inicio de algunas de las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado, el procedimiento de asilo en el país se suspendió, ¿no? Ahora bien, me gustaría tratar el punto que tiene que ver con las estancias migratorias, ¿no? que tiene la propia ley de migración y los lineamientos de regulación que tiene en la misma, y cómo la propia pandemia también ha afectado a las personas que están dentro de ellas, ¿no? Entonces, solamente para recordar a los presentes y a las presentes que existen 59 centros migratorios que son administrados por el INM a lo largo del país. De ellos, 32 son conocidas como estancias migratorias, 15 estancias provisionales tipo A, con una estancia de 48 horas y 2 estancias provisionales tipo B, con una estancia de 7 días, ¿no? En estas personas son, pues sí, son detenidas las personas que no acreditan una regular estancia en el país, hasta en tanto la autoridad migratoria determina su condición jurídica, ¿no? En nuestro país. Y una de las críticas que hacemos las personas que estamos en las organizaciones defensoras de personas migrantes en el país es que
estos centros que para nosotros significan centros de detención, ya que las personas pueden estar privadas por su libertad por un periodo mayor a 36 horas. Ustedes recordarán el artículo 21 constitucional que establece que una falta administrativa no puede durar más de 36 horas privado de la libertad de una persona. Y la regular estancia en el país no es un delito, es una falta administrativa. Y esto es un debate que creo que me parece que es insalvable, ¿no? Y en ocasiones esta instancia se puede llegar a prolongarse hasta por un término de 60 días hábiles, según lo establece el 111 de la Ley de Migración. Para nosotros, como defensores y defensoras, esto es una violación a los principios constitucionales. Ya les mencionaba el artículo 21 vigente, ¿no?, que establece la no detención más allá de 36 horas por un aspecto administrativo. En ese sentido, dado que el estatus irregular migratorio no está establecido como un tipo penal, se convierte en una falta administrativa en nuestro país. De ahí que detener a una persona con un estatus irregular dentro de estas estaciones migratorias o estancias provisionales por un plazo mayor de 36 horas, desde nuestra perspectiva, es una violación a sus derechos humanos. Por ello, ante la pandemia de COVID-19 en nuestro país, las personas migrantes que se encontraban en estos centros migratorios constituían una población en riesgo y en vulnerabilidad. Y justamente el organismo constitucional autónomo a nivel federal que conocemos todos como Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante la publicación de acciones urgentes emitidas el 17 de marzo del año en curso, le exigió al Instituto Nacional de Migración que generase acciones inmediatas para evitar, y abro comillas de lo que mencionan las acciones urgentes, la consumación irreparable de hechos violatorios que pudieran afectar la salud, la integridad, la seguridad y la vida de las personas alojadas en ella, entre las que pueden encontrarse niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas, mayores, personas en general, así como los propios servidores públicos del INM y visitantes a sus lugares. Cierro cita de lo que mencionaba la propia medida acción urgente, ¿no? En ese sentido, también quisiera agregar en adición a esto, que producto de estas acciones urgentes por parte de la CNDH, el INM tuvo que aceptar las recomendaciones mediante el Boletín 91-2020, emitido también ese 17 de marzo, y con ello el INM buscó evitar el hacinamiento y contagio de las personas migrantes detenidas en ese momento. Estas acciones emprendidas por el gobierno federal hacen eco de los estándares en materia de derechos humanos para las personas en movilidad humana, de los cuales México se está obligado. Particularmente, me gustaría resaltar en la jurisprudencia interamericana lo que señala la resolución número 120, denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el 10 de abril de este año. En esta, insta a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos a adoptar medidas de atención y contención del COVID-19 que contemplen en todo momento el ejercicio pleno de los derechos humanos. De ahí que para las personas migrantes y sujetas de protección internacional, la propia CIDH emite una serie de recomendaciones, entre las cuales las más relevantes son evitar la detención migratoria, así como los procesos de devolución de personas sujetas de protección internacional, evitar acciones que obstaculicen el acceso a la salud para la población migrante y sujeta de protección internacional, implementar medidas para evitar la xenofobia en contra de la población en movilidad humana, garantizar el derecho de regreso y retorno en condiciones dignas y salubres a los estados de origen de la población en movilidad, y en definitiva, en este contexto donde la población en movilidad humana tiene un grado pues mayor de vulnerabilidad y sufre las consecuencias de pues una gestión digamos atropellada de la pandemia, lamentablemente el Estado mexicano se encuentra sobrepasado para gestionar de una mejor forma la política migratoria de esta población. Cierro mencionándoles este aspecto que se vincula mucho con la última parte de la intervención de la abogada trans, cuando hablaba un poco de cómo veía el escenario con este nuevo gobierno que se va a instalar el 20 de enero del 2021 de Joe Biden. Y yo agregaría que tenemos una deuda pendiente con Estados Unidos para reevaluar el programa Quédate en México, ¿no?, que surgió a partir de la declaración conjunta entre los gobiernos de México y Estados Unidos y el acuerdo complementario entre Estados Unidos y México, conocidos como los acuerdos del tercer país seguro, ¿verdad? Ustedes recordarán en el segundo trimestre del 2019, cuando Estados Unidos
amagó la no firma del Tratado de Libre Comercio, México tuvo que negociar y la forma de negociar fue externalizar las fronteras de Estados Unidos a nuestro país. Y como una de esas medidas fue la implementación de este programa, ¿no? Del MPP por sus siglas en inglés, ¿no? Migrant Protocols Protection, ¿no? Que de manera y para no tomar más tiempo, me gustaría explicarlo de esta forma. Personas que son sujetas de protección internacional en los Estados Unidos no pueden ingresar a Estados Unidos a iniciar su trámite de refugio, sino que se hace una entrevista inicial por un Border Patrol y si el Border Patrol determina que no es una persona con un grado de vulnerabilidad, no le permite el ingreso a un centro de detención en Estados Unidos y lo que hacen es que llena un formulario esta persona y esta persona se le da una cita para que pueda tener su primera audiencia con el juez de asilo, pero estas citas pueden ser entre 5, 6 hasta 8 meses. Es decir, tú tienes a personas extranjeras en México que solicitan protección internacional en Estados Unidos, pero que dentro de nuestro país tienen un estatus jurídico, está en el limbo, de hecho, porque la ley de migración no contempla estos supuestos. Es decir, hoy en día, Alianza para las Américas, Organización Internacional de las Migraciones y el Colegio de la Frontera Norte han documentado que aproximadamente 65,870 personas se encuentran en los distintos puntos fronterizos del norte de nuestro país esperando su cita con el juez de asilo en los Estados Unidos. Es decir, son personas que están en México, pero que el propio Estado mexicano no los reconoce como sujetos de protección internacional. Por lo tanto, se encuentran en un limbo jurídico. Por ello, una de las recomendaciones que también, y con esto concluyo, voy a retomar por parte de una de las redes de la cual esta organización FM4 es copartícipe, que es la Redodem, señala que la política migratoria tiene que ser congruente, manteniendo al centro las personas y con un enfoque en la promoción, respeto, garantía de los derechos humanos de todas las personas en situación de movilidad. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Enrique, por su distinguida participación. Finalmente, las labores que se hacen a través de la asociación en la cual tiene a bien dirigir como director ejecutivo, pues enaltecen y dan valores a la sociedad. Pues finalmente, pero no menos importante, el día de hoy nos acompaña el maestro Gustavo González Matute, quien tengo el honor de conocerlo en diversas actividades que se han realizado a través de MAVA México, en específico unas ferias legales gratuitas que se organizan año con año. La de este año está pendiente por la parte de la virtualidad, pero que siempre el Instituto de Migración siempre ha estado presente, pues finalmente a favor de toda esa colectividad migrante y sus derechos. Él es abogado y maestro en Derecho. Actualmente funge como subrepresentante federal de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Jalisco desde el año 2014 a la fecha. Además, en esa misma institución se ha desarrollado en diversos cargos, tales como encargado de la Oficina de Representación del 2018 al 2019, jefe de Asuntos Jurídicos en el año 2013 y también jefe del Departamento de Regulación Migratoria del 2001 al 2009. Pues finalmente su vasta participación y conocimientos en esta área la formó directamente ahí. Asimismo, ha sido catedrático por la Universidad de Guadalajara La Mar en la licenciatura en Derecho de 1999 y 2018 y en la misma función pública, tanto estatal como municipal, estuvo como agente de la Policía Judicial, comandante y agente especial en la hoy Fiscalía del Estado de Jalisco, oficial de Registro Civil en Guadalajara, entre otros cargos y actividades que ha desarrollado. Pues sea usted bienvenido, maestro Gustavo, esta es su casa, nos da un gran orgullo, honor en MAVA recibirlo en nueva cuenta, que estamos ahorita colaborando con la red internacional en este importante evento.
Sea usted bienvenido, tiene el micrófono, maestro Gustavo. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Les agradezco mucho la invitación y poder participar aquí con ustedes. Bueno, pues efectivamente tenemos una trayectoria en el instituto y nos ha tocado vivir la Ley General de Población y hoy la Ley de Migración. Por ahí me gustaría comenzar. Esta Ley de Migración, bueno, pues tuvo su inicio en mayo del 2011. Como todos sabemos, jurídicamente, bueno, pues nuestra Constitución tuvo una modificación en su artículo primero constitucional, donde se quita la palabra de garantías individuales y aparece la de derechos humanos para que fuera más amplia. Pues el instituto trató de hacer una ley más humana encaminada ya a este principio. El reglamento se publica al año siguiente, en septiembre del 2012, y entra en vigor ya esta ley de migración el 9 de noviembre del 2012 ya directamente. ¿Sí? Tiene como inicio, bueno, pues el objeto es regular el ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos mexicanos y el tránsito de estancia de los extranjeros. La misma ley nos informa que nos dice que existen únicamente en México 3 autoridades migratorias, que es la Secretaría de Gobernación, que hace sus labores por conducto del Instituto Nacional de Migración, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que nos apoya en el extranjero. Esta ley tiene como principios básicos, bueno, pues el respeto a los derechos humanos de los migrantes, sin importar su regular estancia o irregular, la equidad, el enfoque integral, la unidad familiar, que es muy importante para la ley de migración, la responsabilidad compartida, la congruencia del Estado mexicano, el salvaguardar el orden y la seguridad, los derechos adquiridos de los migrantes, respetarlos y hacerlos valer, la integridad social y cultural, ¿sí?, de los emigrantes y facilitar el retorno y la reinserción social de los mexicanos que regresan al país. Aquí hay un fenómeno muy importante porque la anterior ley de población manejaba la figura de ilegal y muchas autoridades y personas la consideraban como delincuentes a los extranjeros que estaban ilegales. Hoy no, hoy esta ley, bueno, pues maneja la figura de irregular, ¿sí? Y por consiguiente, pues son migrantes sujetos de derechos. Como dijo el maestro González, efectivamente, vemos que aquí todas las personas tienen sus derechos por el simple hecho de estar aquí en México. Dentro de los derechos de los migrantes, pues está el derecho a la educación, la atención médica, los actos de estado civil y la justicia y la personalidad jurídica. Para esto, bueno, pues aquí en el estado de Jalisco se llevó a pláticas con las autoridades correspondientes para informarles lo que hace el instituto, lo que es, ¿sí?, el instituto, los derechos que tienen los migrantes, ¿sí?, porque había algunas dudas en cuanto a las personas que no acreditaban su condición migratoria, como que no tenían algunos derechos y se les hizo hacer conocedores de que efectivamente la ley los protege y no por eso tienen por qué quitarles sus derechos, como por ejemplo, se venía el caso de algunos registros civiles que no le permitían a 2 extranjeros, un extranjero y una extranjera que habían tenido un hijo en México. Maestro, perdón, maestro, creo que su micrófono se cerró. Bueno, yo no lo escucho. Se le cerró su micrófono en algún momento. Ahí, perdón. Ya estamos de nuevo. Ya, gracias. Gracias. El instituto lo podemos dividir en 3 partes, pudiéramos decir, que es el área de regulación migratoria, el área de control y la asistencia a migrantes vulnerables. Voy a hablar brevemente de las 3 áreas. Para conocimiento, bueno, pues
El artículo 52, efectivamente, como nos hizo favor la licenciada de leerlo, bueno, pues maneja 3 condiciones migratorias, que es la de visitante, residente temporal y residente permanente. El artículo 40, pues nos dice el tipo de visas que existen con las que pueden ingresar los extranjeros a nuestro país, que es la visa de visitante. Voy a mencionar algunas: sin permiso para realizar actividades remuneradas, esto es para los turistas. El visitante que va a realizar actividades, ¿sí?, remuneradas, esto es para alguna persona que viene a trabajar y su periodo es por menos de 180 días, también entra como visitante. La visa de visitante para trámites de adopción, de residente temporal, temporal estudiante y temporal permanente. Estos son los tipos de visas con los que puede ingresar al país. Aquí en México, bueno, pues se pueden tramitar la visa de residente temporal, ¿sí?, la visa de residente permanente, y también manejamos una figura de regulación, independientemente de los canjes y renovaciones, que es para el extranjero que por algún motivo se le venció su documento migratorio. Bueno, pues la ley contempla 60 días para que pueda él, en ese término, regularizarse de alguna situación que se le haya vencido y por alguna causa no pudo acudir. Estamos hablando ahorita de términos normales, ahorita con la pandemia, como dijo efectivamente mi amigo, están suspendidos los plazos, entonces no corre, ahorita no habría problema, esos 60 días no van a operar. Esto sería en cuanto al área de regulación. Bueno, pues yo quería comentarles también qué pasa si se les vence estando fuera. Bueno, pues la ley contempla un término para que a su ingreso al país, después de 55 días, tienen ellos para ingresar al país, y una vez aquí en el país, 5 días para presentarlo. Les vuelvo a repetir, ahorita con la pandemia, bueno, pues estos términos están suspendidos. El extranjero que esté en alguna situación se puede acercar a los consulados para ver alguna duda que tenga y los podrán orientar. Manejamos también nosotros lo que es el formato de salida para menores, esto es niñas, niños, adolescentes que no van a salir con los padres. Se maneja ahí en cualquier oficina, es sencillo y es seguro para que puedan estos salir del país. Esto es por el área de regulación migratoria. Por el área de control, bueno, pues es un área que genera información confiable, ¿sí?, para identificar riesgos de seguridad pública y nacional. Nosotros tenemos instalados, ¿sí?, vía aérea, marítima y terrestre, los puntos de internación por los cuales un extranjero pudiera ingresar al país. En el caso de Jalisco, bueno, pues tenemos presencia en los 2 aeropuertos, en el puerto de Guadalajara y en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Por aire, bueno, pues ahí encontramos la atención de los compañeros en el área internacional. Por mar, bueno, pues tenemos presencia en Puerto Vallarta y en Barra de Navidad. Y por tierra, pues la geografía no nos favoreció en el caso de Jalisco, entonces no tenemos vía terrestre. El área de verificación, bueno, pues se encarga de efectivamente ver eso, verificar que la información que los extranjeros le estén proporcionando al instituto sea confiable y sea verídica, por lo cual se pueden realizar verificaciones en los lugares donde nos manifieste el extranjero que trabaja, que vive o que se encuentra. Además de los puntos que tenemos de internación, bueno, pues podemos realizar revisiones, ¿sí? Esto es en cualquier área, en carreteras, en alguna situación, pues para rescatar a los extranjeros que por algún motivo, pues, muchas veces son víctimas del crimen organizado, de trato, de alguna situación. Ahí los agentes encargados son los que se dan esta tarea. El instituto, ¿qué es lo que desea? Bueno, pues desea y cuida el ingreso ordenado y seguro de los migrantes. Es lo que le interesa al instituto, que esto se maneje así. Ahorita con la pandemia, bueno, pues nos preocupa el ingreso de todas las personas al país. Bueno, pues que no vengan enfermos o con alguna situación que puedan agravar el contagio de lo que nos encontramos. También tenemos un sistema que desde el 2005 el instituto es parte de Seguridad Nacional. Bueno, pues es el que le llamamos Ángel Guardián. Esto es cualquier ofensor sexual
que ingrese o trate de ingresar al país, bueno, pues está en una lista de ofensores sexuales y ahí el agente federal del ingreso pues valorará si puede ser su ingreso o no al país. Dentro del siguiente programa y último, bueno, pues tenemos los programas o grupos, que tenemos los programas de repatriación. Esto es los mexicanos, como ya lo comentaron, efectivamente. Tenemos puntos fronterizos, que son 12, y los 5 que manejan vía aérea, donde se hacen las repatriaciones de los mexicanos que vienen de Estados Unidos. Tenemos el programa Paisano, que se inaugura ya el día de mañana. Vamos a encontrar ya el operativo. Estos son permanentes, pero hay 2 donde se refuerzan más, que es el tiempo de Cuaresma y el tiempo de Sembrina. Este va a ser del día 2 al 31 de diciembre, donde la idea es ayudar a los paisanos que vienen para orientarlos y guiarlos en su trayectoria, pues que sepan a qué tienen derechos y que no haya abusos por parte de las autoridades. Tenemos también un programa de los agentes beta que se encuentran en las fronteras, apoyando a los migrantes nacionales e internacionales, para darles apoyo. Algunos vienen enfermos, vienen heridos, cansados. Y el OPI, que es el Oficial de Protección a la Infancia, que es cuando se localiza algún niño, niña o adolescente no acompañado, bueno, seguimiento para las personas que vayan más seguras. Esto sería en cuanto a términos generales de lo que es el instituto. No quisiera abusar del tiempo que me asignaron y yo les agradezco muchísimo su invitación. Gracias. Gracias a usted, maestro. Pues finalmente, como siempre, la participación y la información que nos deja el instituto tan puntual es muy benéfica para toda la colectividad. Y pues es tiempo ahorita de iniciar el ciclo de preguntas y respuestas, por lo cual se invita a todo el público que nos está viendo aquí desde la plataforma Zoom, que nos están viendo también a través del Facebook, a través de la página del Congreso Internacional de Derecho Humano, y desde la página de MAVA, a que nos hagan partícipes sus preguntas. Ya tenemos algunos comentarios, ya tenemos algunas preguntas que me voy a permitir dar lectura. Voy a iniciar con un comentario que va dirigido a la licenciada Frank por parte de Ana Silver. Ya vi que se contestó aquí en el chat, pero de todos modos, para que las personas que nos escuchan desde Facebook, nos dice que la persona Ana Silver se repatrió voluntariamente durante la estancia del presidente Bush, antes de que existieran los DREAMES. Ahora es traductor certificado en el Consejo de la Judicatura. Para la propia licenciada Trank hay una pregunta. ¿Existe algún programa voluntario en el que podamos participar? Le preguntan. Okay. Yes, there are many volunteer opportunities. We actually look for, I work with a group of interpreters and Sí, de hecho hay muchas oportunidades. De hecho, yo trabajo con un grupo de traductores e intérpretes voluntarios aquí en Guadalajara, así que si a alguien le interesa participar, les voy a poner en el chat cómo pueden participar en eso. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para pedirles su apoyo para el trabajo que hacemos aquí en Guadalajara, además de voluntarios que ayudan con la organización, con la comunicación y con la parte de diseño, y como les digo, también traductores e intérpretes. Necesitamos a veces gente que pueda funcionar como testigos para ayudar a los deportados para que obtengan sus identificaciones del INE. Entonces, voy a incluir aquí en el chat. También buscamos abogados mexicanos que puedan dar ayuda pro bono. De hecho, en este momento estamos buscando algún abogado que pueda ayudarme con unos
documentos que no hemos podido, algunos trámites que no hemos podido hacer antes. Así que si alguien quiere ayudar de esta manera, voy a poner aquí toda la información en el chat para quien quiera participar como voluntario. Pues muchas gracias, muy puntual la participación y el punto. Me voy a permitir expresar poco de lo que nos narró la traductora para los que nos siguen en Facebook, porque en Facebook sale el audio original en inglés. Para las personas que nos están viendo directamente en el Facebook, lo que la licenciada Tran comentó es que sí hay una oficina que nos va a proporcionar sus datos ahorita aquí en el Zoom. Los vamos a replicar en las páginas de MAVA para los que nos siguen en Facebook, y que en este momento está solicitando apoyo de testigos para que personas deportadas puedan obtener su INE, y también específicamente está solicitando apoyo de abogados mexicanos que trabajen pro bono. Específicamente están solicitando unos documentos en este momento. Entonces, ahorita los datos que nos deje aquí en el Zoom los vamos a replicar bajo este contexto. Muchas gracias, licenciada. Continuamos. Desde el chat nos preguntan ante el pronóstico de que aumentará la migración en el mundo y particularmente en México, ¿qué retos tenemos como sociedad y particularmente las instituciones para el respeto de los derechos humanos? No nos dice a quién va dirigido, pero quien guste contestarlo, levante la mano, por favor, de nuestros panelistas. Adelante, maestro Gustavo. Gracias. Yo creo que el reto tanto para las instituciones como para la sociedad es grande. Lo estamos viendo ahorita nosotros en esta forma, que más hubiera sido para nosotros normal, podríamos decir, el habernos juntado en algún lugar y haber estado platicando directamente. Yo creo que va a haber una gran modificación tanto en las leyes como en la forma de actuar de todos nosotros para adecuarnos a estas situaciones que se van a presentar y que se están presentando, ¿sí? Ir modificando las leyes, adecuarlas, ¿sí? Y que la sociedad sea más incluyente, que seamos más respetuosos y que de alguna forma tengamos un poco más de cultura pensando en los demás. Yo creo que es lo que vamos a tener todos que participar. Pues sí, finalmente la intervención de la sociedad pues tiene que cambiar paradigmas. Hay una pregunta también ahorita aquí en el mismo chat muy sensible, pues hay niños migrantes de parte de Ivette para igual panelistas. Buenas tardes, felicidades primero a todos los panelistas, su expertise. Mi pregunta es respecto a los niños migrantes, ¿qué acciones o programas cuentan para la atención e incorporación al sistema educativo estatal para niños migrantes o situación de retorno? No sé si maestro Enrique. Sí, gracias. Bueno, primero, digamos, nosotros sabemos que en el derecho hay el ser y el deber ser, ¿verdad? Lo digo porque de manera enunciativa, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio 10 del 2011, de la cual ya nos compartió el maestro González, establece justo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos en nuestro corpus juris, ¿no? Particularmente la universalidad, ustedes saben, los presentes y las presentes, está vinculada con el principio de la no discriminación, y el propio párrafo 5º del primero constitucional hace eco de ello, ¿no? Donde dice que todos los derechos humanos que están dentro de la Constitución se tienen que reconocer sin importar ningún aspecto discriminatorio. Y en una de estas variables habla de la edad. Lo digo con eso de fondo porque en teoría cualquier persona en nuestro país tendría que gozar de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México es parte, ¿no? De entrada.
sin importar su regular estatus migratorio o irregular estatus migratorio. Y particularmente con esta ley secundaria denominada Ley de Migración, establece que de manera explícita que hay 4 derechos que, sin importar si tiene o no papeles, una persona puede ejercer. Y uno de ellos es la salud, el otro de ellos es la educación, la procuración de justicia y la personalidad jurídica. Y con esto quisiera decir entonces que en teoría, para la compañera Ivette que pregunta que cuáles son los programas en materia educativa, pues en teoría cualquier niño tendría la posibilidad de acudir a un centro educativo sin importar si es nacional o no lo es, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Que por trámites administrativos este ejercicio no es reconocido como debiese. Ejemplo, para estar dentro del sistema educativo es necesario tener un CURP, una clave única de registro de población. Ujú. Quien es la encargada a nivel... Y es el problema. Pero ¿qué pasa si hay un niño en irregular estancia migratoria en nuestro país que no puede tener, por tanto, CURP? Pues en la práctica no. Podría ir a la escuela, sí, pero al momento de tener sus documentos para acreditar que cursó el año o su certificado, pues tendría que presentar CURP. O sea, justo yo quería, por eso inicié con esto del ser y el deber ser. Una cosa es que esté contemplado, y con esto contestaría Ivette, pues estaría contemplado Ivette como cualquier niño mexicano. Así está contemplado legalmente. Ahora, en el cómo se reconoce, ahí es el problema, ¿no? Porque entonces la llave del ejercicio de los derechos DESCA en este país, los derechos económicos, sociales y culturales, es el CURP. Si yo no tengo el CURP en este país, no puedo entrar al sistema educativo. Si yo no tengo CURP en este país, no me pueden dar de alta el fisco para pagar impuestos. Si yo no tengo CURP en este país, no tengo número de seguridad social. Es decir, el CURP es necesario para todo. Y para tener CURP, necesito tener una regular estancia en nuestro país. Ahora, finalmente decirle a Ivette que hace unas semanas hubo una modificación sustancial, tanto en la ley de migración como en la ley de asilo, en reconocimiento de la niñez en movilidad humana. Y una de estas modificaciones que se dio en la ley de migración particularmente es que los niños que viajen y que crucen nuestro país acompañados van a poder regularizarse, tanto ellos como las personas que los acompañan, con lo que marca el 52, que también estoy viendo aquí una de las preguntas que hablan de la regularización por razones humanitarias. Hay que estar pendientes de cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación esto. Pero bueno, entonces de alguna forma podríamos regularizarlos y luego llevarlos al sistema educativo. Yo así contestaría, José Guadalupe. Muchas gracias y pues finalmente muy atinada la observación. De aquí surge para usted mismo, licenciado, una pregunta, retomando un tema, y surge también otra duda que es a título personal, o sea, respecto a los trámites que se deben de hacer, ¿no? Finalmente es una tramitología lo que a veces, según entendí, se impide el acceso a derechos fundamentales, específicamente el de la educación, establecido en el artículo 3º constitucional, a niños, ¿no? Violentando derechos, pues finalmente, de la niñez que están por encima de todo. Entonces la pregunta sería de mi parte, ¿cuáles acciones específicas, para quien quiera contestar de los panelistas, qué acciones específicas se tienen que realizar para emitir estos documentos a favor de la niñez, ¿no? Entendido por eso que el niño llega pues, sin ningún tipo de documento, con 2 personas que manifiestan ser su padre y su madre. Y a lo mejor, en el mejor de los escenarios, un niño de 8, 10 años donde manifieste que sí, efectivamente son sus padres, pero sus padres tampoco traen ningún tipo de documento. ¿Qué hacemos? Un caso práctico, ¿no? Para quien me lo quiera contestar. Y para Luis Enrique,
cuáles eran los 4 criterios legales a lo que está subordinado el derecho a emigrar. Era jurisdicción del país, entre otros. ¿Cuáles son los otros? Perdón. Si gustas, Luis. Ok. No, lo que decía es, lo que hice en el escrito que les compartí es un poco establecí cuáles son las barreras que el propio artículo 11 constitucional, primer párrafo, establece para lo que conocemos en el argot legal como el libre tránsito, ¿no? Decía, efectivamente está contemplado el libre tránsito en el 11 constitucional, pero dentro de ese párrafo señala 4 aspectos donde ese derecho se puede restringir, ¿no? Y una es en esto, en los trámites de carácter administrativo, ¿no? Por una parte. Luego, el otro punto es procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Estamos pensando en alguna carpeta de investigación abierta, ¿no? Entonces, asuntos en materia civil y finalmente, cuando tiene que ver por cuestiones de salubridad nacional, ¿no? Lo establece el 11, ¿no? Entonces yo decía eso, esos son yo más bien los citaba o traté de disociarlos, ¿no? Pero eso es lo que establece. Y si quieres, yo creo que acá el experto sería el licenciado Gustavo, porque al final substancia como instituto el trámite. Lo que yo te pudiera comentar desde la experiencia del albergue para personas migrantes que tenemos es que, para empezar, lo primero que se hace, y que así nos marca la norma, si es que llegase a nuestro albergue, es que recordaremos que el interés superior de la niñez contemplado en el cuarto constitucional y que hace eco directamente de esta Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México es parte, y ustedes saben que es parte de este corpus juris universal de los 9 tratados de los que México ha signado y ratificado. La ley marca este interés superior de la niñez del cuarto constitucional, genera toda una ley secundaria denominada Ley General sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y dentro de esa ley contempla que el interés superior de la niñez será determinado por la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, en primera instancia, yo te diría que lo primero que se tiene que hacer es dar vista a la Procuraduría de que está un niño en movilidad humana, ¿no? Y entonces es la Procu la que al final tiene la competencia y la jurisdicción para determinar este propio interés, ¿no? Y las medidas de protección hacia él. Ahora, cuando viene acompañado, que ya lo estableciste y se presupone que es su padre o madre, pues lo primero que tendrías que hacer es acreditar la personalidad jurídica de cada una de las personas. Y esto entonces tiene que hacerse a través de una diligencia con el consulado de donde ellos vienen, ¿no? Particularmente desde nuestra organización tenemos una relación muy cercana con los 3 consulados que son parte de la región del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, que se encuentran los consulados oficiales o generales en San Luis Potosí. Entonces, mediante una diligencia con ellos, a través de una videoconferencia, se les da a conocer que se encuentran tal o cual persona y se les solicita que acrediten esto, y en dado caso que así sean con nacionales, se les expida una constancia de nacionalidad que tiene validez jurídica y legal a través de la Convención de la Haya, ¿no? Eso yo te diría desde la organización, ¿no? Ya como eso, pero insisto, me parece que el licenciado Matute es el que puede hablar de este aspecto. Muchas gracias. A ver, maestro Gustavo González, por favor. Gracias. Pues ya lo dijo bien el maestro Enrique, ya abundó completamente, no me deja nada más que decir. Efectivamente, las figuras que yo les decía, la del OPI, es la figura del oficial de protección de la infancia cuando el instituto, por alguna cuestión, tiene conocimiento de un niño, niña, adolescente no acompañado, interviene el OPI, inmediatamente hacemos de conocimiento al DIF y a la Procuraduría para que se busque de manera inmediata un albergue, y la Procuraduría es la que va a buscar la protección y las medidas para este niño, niña, adolescente y continuar. Y ya de ahí se verá la situación, si se va a hacer algún retorno asistido por parte del instituto o si se va a buscar que se quede aquí por alguna situación.
se hace el procedimiento y efectivamente el personal de la Procuraduría va a ser la persona que va a representar a este niño, niña, adolescente, porque sí, como dijo el maestro, bueno, de hecho una cosa y de derecho es otra. Si tiene que acudir aquí en México, tiene que acudir con una persona, en este caso, el de la Procuraduría va a ser su representante legal, ¿verdad? Pues muchas gracias, muy ilustrativo. Creo que al ser temas muy sensibles que se participan y veo pues la facilidad que ustedes dominan, no sé si nos pudieran regalar también en el chat sus datos de contacto, de datos de comunicación, de cuentas oficiales, no sé, el instituto que tenga, donde se identifican los tipos de trámite para todas aquellas personas que se encuentran inmersas en esta situación, puedan tener ese lugar a donde buscarlo, ¿no? Porque definitivamente ustedes que son expertos, que día a día lo viven, pues saben, pero de repente, tanto a profesionistas que no están inmersos en esto y más a personas que no tienen finalmente ese conocimiento, pues se les hace muy complejo esta parte. Entonces, abonaría mucho si nos proporcionan sus datos. Sigo con las preguntas. Una pregunta específica para la licenciada Fenkin. Licenciada, nos pregunta el público, ¿por qué es tan difícil obtener desde China el permiso para ir a trabajar a otros países? Bueno, sí. Ajá. Su pregunta es, ¿por qué difícil para sacar el permiso de trabajo a China o queda en México? Los chinos quedan en México. ¿A China? Desde China para México, por así decirlo. Ajá. También, para mí, no tengo idea. Lo que pasa es que normalmente hay 3 países, es difícil para sacar permisos. Primero es Cuba, China y Colombia. En nosotros de ejercicio de trabajo, siempre que para permiso de trabajo se necesita más empleados mexicanos. Por ejemplo, ley de trabajo federal se dice que hay que para tramitar un extranjero hay que ofrecerles 9 empleados mexicanos. Por eso en cada empresa es difícil para cumplir esos requisitos. Por eso es difícil para tramitar tarjeta licente temporal con permiso para trabajar. Es una razón. Y otra razón es tal vez nivel de trabajo similar entre China y México. Por ejemplo, aquí es como obreros, más ahorita entre más comerciantes de China para comercio e importación de mercancías de China para vender en México. Tal vez hay más personas en su de régimen poco chico, por ejemplo, más como sabemos que existe persona moral y persona física. Ahorita existe como la mitad, la persona es incorporación física, como es persona física. Por eso, para ofrecerle puesto de trabajo, no tiene ventajas. Es varias razones. Dice que es difícil para entrar a México por permiso de trabajo.
Gracias. Gracias a usted, pues finalmente es todo un sistema jurídico, ¿no? de leyes y de trámites que se deben realizar. Hay otra pregunta que se establece, pregunta que se menciona por qué los extranjeros que tuvieron su residencia por razones humanitarias les entregan un año como visitante en el país. Ahorita no es programa, es por regularización. Ahorita es cuando se piensa turista, por ejemplo, toma visa, tiene visa para los chinos, tiene visa de los Estados Unidos, tiene visa de Japón, visa de países europeos. Podría entrar a México sin visa de México. Cuando llega aquí, sí podría aplicarles acuerdo. Primero acuerdo en primero periodo de 27 de marzo a 24 de septiembre, podría soltar regularización por razones humanitarias. Ahorita ya terminado estos. A partir de 25 de septiembre solo aplicarles regularización por documentos vencidos. Se les da autorización con otros 180 días por visitantes. No se puede cambiar condición por visitantes, solo visitantes. Muchas gracias, muy puntual. Tenemos hay otro comentario, ¿no? Del público. Dice, actualmente ya no existe regularización por razones humanitarias. ¿Debería tramitar regularización por documentos vencidos? La estancia dura 180 días. ¿Quién de los panelistas pudiera responder? Ese trámite podría, buscando migración, hay un local, hay un departamento y informe. Antes informe podría soltar esa regularización. Creo que como 20 días podría resolver. Ahorita lo que pasa es que analizar sus documentos por como ese trámite normal. Trámite normal de regularización se necesita 20 días hábiles para pagarles multa, esas sanciones. Inicialmente, presentar un pago, realizar un pago por 1,365 pesos. Para entregarles documentos y luego analizar sus documentos de visa, con en cuál país entrar, con su FMM, y luego se le da notificación de sanción. Luego podría saliendo notificación de autorización o negativa. Muchas gracias, licenciada. El maestro Gustavo también quería participar respecto a la respuesta, maestro. Gracias. La pregunta es que ¿por qué se da por un año? Porque el visitante, por razones humanitarias, está en un procedimiento, vamos a pensar en el de refugio. Si dentro de ese año se resuelve y le da Comar su protección, automáticamente tendría que tramitar él ya la permanente. Se da por un año porque es lo que más o menos consideramos que se pueda durar el trámite. Si no, se renovaría nuevamente por otro año más. Ok, muchas gracias. Pues los tiempos se nos están agotando. Si me permiten, voy a pasar otra pregunta y un breve cierre por cada uno con ustedes. Para poder concluir en los tiempos establecidos de este panel. Alberto nos pregunta, nos hace un comentario en donde vivo muchas
personas son ciudadanas de Estados Unidos y por deportación u otros motivos regresaron con sus papás a México y también sufren mucho en obtener los servicios médicos, de educación y la falta de CURP. Ese es un comentario. ¿Hay alguna objeción particular para venir a México? Preguntan actualmente. Yo puedo contestar, pues digo, creo que objeción como tal, de manera explícita no, pero pues recordaremos que el propio país establece, ya lo dijimos, bajo ciertas reglas y normativas quién ingresa y quién no. Por eso es que esa facultad discrecional que tiene el Estado de otorgar visas a ciertos países y a ciertos países no, ¿va? O sea, pues yo primero preguntaría de qué nacionalidad es la persona que quiere venir, ¿va? Porque entonces si me dice un centroamericano, pues sí le diría, pues hay un obstáculo primero porque tienes que sacar una visa para entrar a México. Si me dices, es un estadounidense, te diría, no hay problema, porque no tiene que sacar visa, ¿no? O sea, no sé si por ahí va la pregunta, pero de manera general no hay restricciones. De manera particular sí existen dependiendo del estado-nación del que vengas, ¿no? Claro, ¿no? Finalmente ya se establecía un tipo de regulación, ¿no? Y cada uno de los países debe entender que dentro de su régimen de soberanía, pues hacen o permiten el ingreso al país, ¿no? Al país según las relaciones, según las cuestiones diplomáticas que se tengan establecidas. Pues para hacer ya un cierre, me voy a permitir con una participación de 2 minutos, de hasta 2 minutos por cada uno de ustedes, en el mismo orden que fuimos desarrollando su charla, iniciando de nueva cuenta con la licenciada Tran Dang. Por favor, licenciada. Okay, I'm in the English channel. Ya estoy en el canal de inglés. Por los que quieran escuchar, pueden cambiar. Lo que quisiera decir para cerrar es que a medida que continuamos platicando de los migrantes en México, espero que también podamos incluir en estas conversaciones los retos específicos a los que se enfrentan los deportados, sobre todo los mexicanos, los deportados mexicanos que han sido separados de su familia, quien se quedó en Estados Unidos. Y muchas veces esta gente no tiene realmente atención, así que me da mucho gusto poder hablarles ahora de estas situaciones específicas. Como les he dicho, cualquier persona que esté interesada en ser voluntario en nuestra organización o trabajar con nosotros y entender un poco más sobre la situación que viven estos deportados que en familia, pueden contactarme. Ahí deje mi información en el chat. Gracias. Muchas gracias. Pues efectivamente la información que nos deja, que nos hizo favor, ya está aquí en el chat y también ya está en las redes sociales. Muy agradecidos por esa participación. Por favor, licenciada Fenkin, por favor, si nos puede ayudar en el cierre. ¿Tienes su audio? Sí, no hay problema. Ajá. Podría compartirles mis opiniones y todo. Muchas gracias. No le escuchamos completo, perdón, licenciada, ¿nos puede repetir? ¿Podría repetir? Disculpe. Solo tiene un tiempo de 2 minutos para hacer una conclusión de su participación. Oh, ok. Gracias. Me encantaría por esa oportunidad para presentar mis opiniones, también comunicar con
los peritos y licenciados y maestros. Me gusta mucho esta vez de presentación. Gracias. Gracias a usted. Pues estamos en este cierre y para ello me voy a permitir dar las gracias al maestro José Trinidad Padilla López, que es el presidente actual de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, porque finalmente sin sus esfuerzos y sus trabajos esto no fuera posible. Al maestro Mario Esparza, secretario técnico también de la red, que ha hecho una labor incansable durante todo este tiempo. Asimismo, en este marco, el doctor Eduardo Moel, que ha estado muy puntual en la participación ahorita como organizador, como parte del comité organizador de este segundo foro, y por supuesto también a la maestra Janet Carrillo, que pues también incansable en la organización, y nuestra presidenta electa del Colegio de Abogados Mexican American Bar Association. Muchas gracias por esta participación y por hacerlo posible. Por favor, maestro Luis Enrique González, 2 minutos de cierre. Pues nada, yo voy a responder a esa pregunta que mencionaron también respecto a cuáles serían los retos. Me parece que tenemos un reto muy grande en nuestro país, que es pasar del dicho al hecho. Eso yo diría, ¿no? México, si algo se caracteriza, es que hemos firmado y ratificado todo el corpus juris en el régimen universal de protección de derechos humanos y en el régimen americano, ¿no? Si algo tenemos es una constitución política de avanzada, así como una ley en materia de asilo también avanzada. Esta ley de protección internacional establece los principios de la Convención del 51 y de la Declaración de Cartagena de 1984, lo cual es una ley secundaria de avanzada. Y en ese sentido, también México es signante de pactos internacionales, ¿no? Somos signantes del pacto del Foro Mundial de Migración y del Foro de Refugiados también. Y entonces, en ese sentido, yo invitaría a que el Estado mexicano en su conjunto, los 3 órdenes de gobierno, los 3 poderes y los organismos autónomos constitucionales, pues hagan valer lo que el primero constitucional dice, ¿no? En el tercer párrafo. Todas las autoridades en nuestro país deberán de cumplir y respetar los derechos que están en nuestro país, ¿no? Y esto tiene que ver con las personas en movilidad humana. Y entonces, en ese sentido, poder garantizar que las personas que se van a mover en medio de contextos de violencia generada no solamente por la economía, sino por la violencia estructural que están viviendo en sus países, podamos como país generar los medios y mecanismos para poder protegerlas por el simple hecho de que nosotros nos obligamos al firmar esos tratados internacionales, ¿no? Entonces, invitaría también a que, como dicen, hechos son amores, pero en este caso, dinero y presupuesto son amores. El presupuesto que tiene el Instituto Nacional de Migración y de la Comar no ha aumentado en por lo menos un quinquenio, pero lo que sí ha aumentado ha sido la población en nuestro país en cuestión de movilidad. Entonces, tendría que poder tener estas instancias mayor presupuesto para tener una mejor gestión migratoria, así como lo dice el Acuerdo de Marrakech, una gestión de la migración segura, ordenada y documentada o regular, ¿verdad? Entonces, yo me despido con eso y simplemente compartirles una frase de lucha y de batalla que tenemos las personas migrantes, los defensores de personas migrantes, que es que ningún ser humano es ilegal. Muchas gracias. Pues nos quedamos con este cierre. Ningún ser humano es ilegal. Muchas gracias, maestro. Ya participamos sus datos de contacto. El mensaje que nos dejó en este chat ya lo participamos también en las redes sociales, su página de internet, así como los dominios en los que pueden encontrar la información directamente de la actividad que realiza. Maestro Gustavo González, por favor, regálanos un poquito más de su tiempo. Sí, gracias. Bueno, pues Dios lo oiga, maestro Enrique, y también se incrementen los salarios. Bueno, eso nos va a dar mucho gusto.
Bueno, yo con esto cierro, que no importa en qué parte de la República vivas, acércate al instituto. Nosotros en toda la República tenemos un horario de atención al público de lunes a viernes de 9 a 1. Decirle al extranjero que no tenga miedo. No, el instituto no anda cazando a nadie. Los orientamos con mucho gusto, de forma directa. No ocupan, digo, si lo quieren hacer con representante, lo pueden hacer con representante, no ocupan ninguna persona. Nosotros aquí en Jalisco tenemos una ventanilla especial para dar información de lo que puedan requerir para su trámite, los que están aquí o lo que quieran traer alguna persona. Asimismo, en un momento más les voy a pasar la información para que tengan el contacto de la página del instituto y nuestros datos. Muchas gracias, les agradezco. Maestro Guadalupe, tiene cerrada su micrófono. Muchas gracias, maestra. Pues muchas gracias a todos. Finalmente, sin la participación y la colaboración de cada uno de ustedes, no fuera posible hacer esto. Desde MAA México nos consta el trabajo que ha hecho el Instituto de Migración aquí en Jalisco. Ha sido incansable también esta actividad y pues enhorabuena. Esperemos que pronto llegue esta parte, esta modificación, esta ayuda que el instituto, y no ayuda finalmente, el derecho que el instituto también tiene, ¿no? Para su desarrollo. Pues bueno, nos tenemos que despedir. Como siempre, un gran honor. No sin antes decirle que nos sigan, por favor, en los siguientes eventos. Para el día de mañana se tiene el panel académico y científico sobre derechos humanos y acceso a la justicia. Este va a ser transmitido a través del canal de YouTube por parte del canal del Instituto Judicial de aquí del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Por favor, estén presentes, estén atentos a las redes sociales. Toda la información se está compartiendo también desde la página del Congreso Internacional de Derechos Humanos, desde Facebook. Estén pendientes ahí, y la colaboración de MAA México también en hacerles extensivas, retransmitiendo y dando a conocer este tipo de actividades que está generando la red internacional. Pues enhorabuena, buenas tardes, buenas noches, nos vemos pronto. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos. Un placer. Doctor Moel, muchas gracias por estar como siempre. No, bueno, es muy interesante. No es mi tema, pero muy delicado, realmente, muy, muy delicado. Muy interesante. Gracias, hasta pronto. Un abrazo.